Oh my goodness! I am running a little bit late today. I've been going crazy. I think I had so many hours of class. It's been a really long time since I taught these many classes in one day. But I am here now in our live. So welcome, Mr. Avellaneda. Welcome, 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 Leonor. Welcome everybody that is here today. Bienvenidos a todos los que están aquí. Hoy venía unos casi 10 minutos tarde, pero bueno, hice maravillas porque hace muchísimo tiempo, I think it's the first time in a long time, es la primera vez en mucho tiempo que dictaba tantas clases en un día, precisamente porque ayer estaba celebrando mi cumpleaños, happy birthday to me, y bueno, me tocó correr algunas clasecitas, entonces bueno, aquí estamos. Hello, María Noguera. Hello, Diani. I'm so happy that you're here. Los voy a saludar así, saludándolos con la manito. Hello, Natu Chips. Thank you for coming. I am so happy. Es muy usual que la relación entre profe, guía y estudiante se limite a una relación en la que el profesor vomita una cantidad de información y espera que el estudiante la absorba, se la trague y la pueda regurgitar, la pueda vomitar, y eso es como la educación tradicional, ¿no? Pero a mí siempre me gusta que, oh, thank you, Mr. Avellaneda, I appreciate that very much. A mí me parece tan importante tener una conexión con los estudiantes, porque para mí no es importante que sepan repetir lo que yo digo como loritos, sino que tengan la independencia de saber cómo descubrir más cosas de lo que yo les estoy diciendo. Si yo les explico la estructura de la oración, por ejemplo, pues me encantaría que ustedes con esa pequeña introducción entonces puedan tener las herramientas de buscar cómo expandir el conocimiento y descubrir, y siempre de una manera eh, muy de sorpresa, no como, uy, tengo que aprenderme estos 7 verbos, sino, uy, esa sensación de descubrir es una sensación de crear, es una sensación creativa que nos alimenta, no una sensación que se me está yendo la energía. Entonces, siempre que se conectan a las clases, siéntanse que se están alimentando de conocimiento, de nuevas preguntas, de nuevas maneras de ver la vida. Aprender un idioma no solamente aprenderse palabras, es generar espacios y conexiones y redes neuronales completamente nuevas que no existían antes, y en el momento que estamos haciendo eso es como si estuviéramos construyendo un barrio nuevo, completamente nuevo en nuestra ciudad mental. Eso es un desarrollo, y ese desarrollo tiene que ser emocionante porque nos abre la oportunidad a crear espacios mentales en los que de pronto podemos descubrir cosas de la vida desde puntos de vista distintos, y es una manera de descubrir la experiencia y el mundo y las personas. Entonces, cuando se conecten, quiero que se conecten con esa sensación de, uy, qué chévere, voy a recibir información nueva, pero no solamente voy a recibir y me la voy a memorizar, sino que voy a recibirla y voy a hacer un trabajo interno como voy a escarbarla y voy a tratar de descubrir, como si fueran arqueólogos descubriendo, no sé, cosas nuevas en su propio entender y en su propio cerebro. Entonces, esa es la invitación para estos en vivos. Hoy, en este ciclo de en vivos, estaba un poco trayendo como conocimientos nuevos, contestando preguntas. Hoy voy a contarles una historia porque es que tuve una oportunidad muy bonita en el fin de semana, y les voy a contar una historia que vale oro, yo creo, porque es valiosísima por su valor, no solamente de entretenimiento, porque es una historia muy entretenida y muy interesante, sino también vale oro porque es una enseñanza de vida de una persona pues fabulosa. Entonces la dinámica va a ser la siguiente el día de hoy. La dinámica es que yo les voy a contar la historia en inglés completamente,
5 o 6 minutos, de pronto se me va un poquito más larga, y después les vuelvo a contar la historia en español. La idea es que ustedes se vean esta grabación varias veces para que puedan hacer la relación entre lo que yo digo en español y lo que digo en inglés. Muchas veces no voy a decir como las palabras exactas porque no tengo un libreto. Lo que voy a transmitir de la misma forma es las sensaciones distintas y unas sensaciones en inglés y unas sensaciones en español para que tengan el mismo entendimiento. En últimas, las palabras se crean para evocar, para explicar las sensaciones que queremos que la otra persona sienta. Nosotros queremos poder explicar las cosas de manera que las personas tengan un campo visual, como se vean una peliculita, que sea la misma que yo me vi. Entonces, los lenguajes se organizan de manera distinta para lograr el mismo objetivo, que es que cuando yo cuente una historia, las personas puedan visualizar lo que yo visualicé. Entonces, bueno, después del video les pongo algunas foticos para que vean ustedes la misma película que yo. So, my first question is, mi primera pregunta es, ¿quieren que cuente la historia primero en inglés, first in English, or first in Spanish? ¿Primero en inglés o primero en español? What do you prefer? Entonces voy a escribir la pregunta aquí. What or which do you prefer? ¿Cuál prefieren? ¿Prefieren en inglés o en español? Do you prefer in English first or in Spanish? Puede hacer las dos de igual manera. Sin embargo, voy a hacer una primera porque no puedo hacerlas al tiempo. Ok, so any votes? Vamos a ver los votos in the comments. Also, please, when I'm telling the story, mientras me contestan cuál prefieren primero, por favor, cuando yo les cuente estas historias, por favor vayan reaccionando en los comentarios para decirme que están vivos, para decirme que no estoy hablándole como al universo, sino que hay personas allí escuchando esta historia, así sea que estén viendo la conversación. Ok, so Natu Chips 27 says, let's do this in English first. Entonces voy a contar esta historia de una wagyu muy poderosa en inglés primero. Si no saben nada en inglés, no importa. Cierren los ojos, escuchen mi voz, van a ser 5 o 6 minuticos y imagínense lo que quieran. Y después cuando yo les cuente la historia en español, van a ver si de pronto su cerebro sí sabe algo de inglés. Porque de pronto alguna imagen, por muy chiquita que sea, de pronto se pareció a la historia de verdad. Entonces, si no saben inglés, cierren los ojos, escuchen esta historia en inglés, así no sepan ni mu, imagínense lo que sea y después verifican si algo de lo que se imaginaron tiene parecido a lo que dijo. Sí, Noguera, you're alive, yay! I'm excited that you're alive. Entonces, bueno, si saben algo de inglés y tienen buenas bases, entonces traten de absorber vocabulario nuevo, me pueden hacer preguntas sobre el vocabulario y yo les contesto cuando termine, o pueden ponerle atención a la pronunciación porque yo pues voy a conectar palabritas porque esa es la pronunciación natural en inglés, entonces pónganle cuidado a eso. So here it goes. Esta es la historia de una mujer wagyu y es una historia real que me contó la misma mujer por su propia cuenta, o sea, de primera mano, este fin de semana. Es una historia súper reciente. So here is the story. Last weekend, I had the chance, the amazing opportunity to travel to La Guajira. And one of the places that I went to was Punta Gallinas. And Punta Gallinas is a very special region. It's really far north in Guajira. It's, I think, one of the farthest places north that you can get to in La Guajira. And it's absolutely beautiful. It's a region that is absolutely desert. There's not much vegetation. It's just like the movies. It's only cactus here, cactus there, and then the sand.
and beaches, but very little vegetation, very little water. In Punta Gallinas, it hasn't rained for 2 years. No rain for 2 years. Imagine that. I want you to close your eyes and imagine no rain for 2 years. So it's a very special land. And so I stayed at a rancheria. A rancheria is this kind of indigenous place where natives live. And in this rancheria, there was a woman who is a Waju. Waju is the culture, the native indigenous culture in the region. And this lady is part of the Waju tribe. And so her name was Nancy. And Nancy was so nice to us because she took a moment to tell us the story of her life. And so I'm going to tell you and summarize the story of Nancy's life. So Nancy was born in a Waju culture. She is the only daughter, and she has some male brothers, but she is the only woman of her family. And when she was a kid, she saw how their life was very, very poor. She didn't like the life that her parents gave her. She saw that her parents weren't very organized and with the money, and they really struggled a lot. So she wanted to have a very different life. But the Waju people, just like any indigenous people or any people in the world, they have traditions. And one of the main traditions is that when a girl becomes a woman, when she becomes of age, when she has her first menstruation cycle, her first period in English, then she has to go in quarantine. And the quarantine depends on the family, but in Nancy's case, her quarantine was 4 years. So Nancy stayed inside a room for 4 years. And when you are in this quarantine, only the women do this, the only people that you can see is your caretaker. In Nancy's case, she only saw her grandma. So Nancy could not see her brothers or her mom or her father or her friends, nobody. She had to stay inside for 4 years. And in these 4 years, the tradition, they teach them how to do the important things in their culture. So they teach them how to cook, they teach them how to sew, they teach them how to take care of their families and how to take care of their husbands. Because what happens in the culture, it's a culture in which they do arranged marriage. They get married with people who they don't choose. The family chooses the people for them. And so during these 4 years, they find the woman a husband, and the husband brings a dote, a kind of gift for the woman's family. Typically, it is goats. And so they give them goats in exchange for their daughter. And at the end of the 4 years, basically, the woman goes and marries the man. And so Nancy had a very difficult time with this because she did not want to get married in this way, because she thought, okay, the tradition is you get married and then you have a lot of kids. The women in the Waju culture have 6, 7, even 10 children. So Nancy was like, please, she begged her mother, please, please don't marry me. Please, 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 please. I want to continue my education. I want to become a teacher. She wanted to become a teacher so bad. But to do that is against tradition. But finally, after the 4 years of crying and begging, Nancy convinced her family to not marry her and instead to send her to school to finish her education. So Nancy
went to a Catholic school and she finished her education. She finished high school and then she became a teacher. But Nancy did not want to work in the region where she lived. She went to a different region. So Nancy is she's a very empowered woman because she's doing things very different than her culture. So she traveled to a different region to work as a teacher. So in this region, the kids did not go to school. And the reason why they did not go to school is because the other teachers were very lazy. So maybe some days they didn't go to the school. And so the parents didn't trust the school and didn't trust the teachers. So Nancy had to work very hard to convince her students to come to the school. And finally, she found a community. And in this community, they didn't have a school, but there were a lot of children that wanted to study. So she founded her school. So she started her first school. And in one day, she collected 38 children. And so she became the teacher for 38 children in a community. And it was beautiful. And so Nancy is telling us this story, and she's telling us how important dreams are for the Waju. Dreams have specific meaning for their lives. And so she told us that she had a couple important dreams throughout her life, and she was explaining how these dreams work. So when she was working in the school, she fell in love with a man, and she thought he was the love of her life. But then she got pregnant, and the man says, "No, that's not my child, goodbye." She was heartbroken because she thought, I'm an independent woman. This is never going to happen to me. And it happened to her. And she was so sad and devastated because this man got her pregnant and really turned out to be very different to what she was expecting. So she had to call her mom and be like, "Mom, this happened to me. I don't know what to do." And the mom was, "Don't worry, come here. I will take care of you." And so her mother took her child, took the baby, and took care of the baby. Yeah, ahora, this is just like a movie. This is why I'm telling you the story. And so her mother, the grandmother, took the baby and took care of it for 5 years. Until she came back to the region and continued working. So Nancy continued to work. She's a strong woman, so she continued to work instead of taking care of the child. And she was very radical with the man. And she said, "I don't want to talk to you ever again. You're not the man that I thought you were. You're a stranger." So she was very strong about that. One day, Nancy had a dream. And in this dream, she was in a hammock high above the ground, and below her, there were a lot of snakes and a lot of centipedes. Centipedes are these type of insects with many feet. And these dreams have a meaning. But, she didn't tell her family. In this culture, if you have a bad dream, you're supposed to tell somebody and then wash your face to, maybe avoid the difficult situation. But she didn't tell anybody. She told her mother 2 weeks later, and her mother was like, "Oh no, you should have told me. This is a very important dream. This means that you're going to get very, very, very sick." And so, okay, so she went on and she continued working, and one day she got very, very sick. Her dream became true. She got very, 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 very sick. She had to go to the hospital. And she actually went to the hospital in Venezuela because in that moment the hospital at Maracaibo was better. So she went to the hospital and she was going to die. The doctors looked at a scan of her organs, and her organs were failing. Everything looked really, really, really bad.
and they had to operate. They had to do a surgery on her, and she only survived ever so slightly the surgery, and she spent months in the ICU. I mean, months. She didn't wake up after the surgery immediately. So they didn't know what to do with her. They thought she was going to die. They told her parents, start preparing the funeral because this is not looking good. So Nancy almost died. Of course, she didn't die because she's telling us the story. But she tells us that eventually she woke up months later. And when she woke up, the first thing that she saw was all the tubes. She was intubated and she had oxygen and all the things in her veins. So she had many tubes all over. And she realized, oh, look, these are the snakes. That's what it means. All the tubes and all the things were the snakes, the meaning of the snakes. And the centipedes was the scar from the surgery. So here, it was like a centipede. So this was the meaning of her dream. So what happened was that she was so successful as a woman that people in the community were jealous, and somebody in the community tried to poison her. But the person didn't prepare the poison correctly, and this is why Nancy was able to survive. So that's one example of the dreams that she gave us. And then, so naturally, Nancy survived, and she came back to the community and continued working. She fell in love again. She found a good man who she married by her own will, and they have another kid together, and they're very, very happy. And she is a person she opened another school, so now she has 2 schools. She teaches 200 children. Her rancheria is also a place where people go visit in tourism. So she's she's a very good leader. She likes to learn. She's a very curious person. She's very kind, but she also has a lot of character because as a teacher, she has to work with the government. And so she has to be very strong, be like, no, you need to send the supplies. What you're sending me is not enough. No, you have to do this paper. No, I'm not going to do that. Like she has a strong character. She's a strong woman. It's very, very cool. So that's one of the stories of the dreams. And then the other story of the dream that she told us is that the reason why her region has water is because an old man had a dream that they were supposed to find a tree and dig under the tree and they would find water. And they did. They dug 12 meters down and they found water, and this is why the region has water. So dreams in this culture are super important, and this is Nancy's story. Such a powerful, nice, and beautiful person that I had the beautiful opportunity to meet. So, esa fue la historia en inglés. Ahora la voy a contar en español, pero quiero que me cuenten, así no sepan inglés, ¿qué se imaginaron cuando la vieron? O si saben inglés, cuéntenme qué partes de la historia les pareció increíble o se conectaron con esa parte de la historia, qué se imaginaron. Aura, yeah, very good. Really nice story. Hay 2 palabras muy similares en inglés. Story, sin la H y la I inicial, solamente la S. Y history. Entonces, story es como un cuento, lo que yo les conté es un story con la S, y history se refiere como a la historia de los libros, como la historia de Egipto, la historia de Colombia, la historia de Rusia, esa historia que los historiadores escriben, eso es con history, con la H y con la I. Very close, but yeah, it's a nice dreams come true, especially for this culture. Okay. So here goes my version in Spanish. Voy a tratar de hacerlo en el mismo orden y generar como la misma emoción. Entonces, para los que sí saben inglés, entonces escuchen la versión en español, miren qué partecita les faltó y traten de traducir rápidamente a ver si les da la habilidad mental para generar independientemente las palabras en inglés. Es decir, sin asistencia, ¿no? Entonces aquí va.
Este fin de semana tuve la oportunidad de viajar a una región de Colombia, en el norte de Colombia, que es un desierto que se llama La Guajira. Y en el norte, en la parte más norte, hay una ubicación que se llama Punta Gallinas. Entonces tuve la oportunidad de ir allá. Es un desierto tal cual como las películas, es decir, que cactus aquí, cactus allá, mucha arena, eh, mar, sol, pero no hay mucha agua, no hay vegetación, es desierto, desierto. Y tuve la oportunidad de quedarme en una ranchería es el nombre de las casas o las comunidades que tienen los indígenas de la región que se llaman los Guayú. Y entonces me quedé un poco despacio, en una ranchería me quedé y en esa ranchería había una señora que es una señora Wayuu que nos recibió y pues ella nos contó la historia de su vida. Entonces, es una región muy mágica, pero la gente también es muy mágica porque la gente Wayuu pues tiene unas creencias y tiene unas costumbres, entonces siempre es muy bonito conocer cómo son los conceptos para ellos y cómo son las costumbres. Entonces Nancy nos contó algunas partes importantes de su cultura a través de la historia de su vida. Entonces Nancy nos cuenta que ella, pues en su cultura, las mujeres y las familias, cuando son muy grandes, las mujeres tienen muchos hijos, a veces 6, 7 hijos, 10 hijos. En su caso, ella era la única hija mujer de su familia y ella tiene unos hermanos, sin embargo, ella era la única mujer. Las mujeres tienen un trato pues un poco distinto porque cuando llegan a la edad en la que la niña se convierte en mujer, cuando la niña se desarrolla, le llega su primera menstruación, su primer periodo, entonces ellas tienen una cosa que se llama un encierro. Y ese encierro es cultural y depende de la familia, pero puede durar tradicionalmente, ahora lo están cambiando muchísimo, pero tradicionalmente duraba 4 o 5 años. Entonces, cuando ella cumplió 15 años, le llegó su periodo y la encerraron. Y en el caso de Nancy, la encerraron 4 años. Y en estos 4 años de encierro, no pueden ver a nadie, solamente a la persona que los está cuidando. En el caso de Nancy, era su abuela. Es decir, que Nancy no podía ver a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a sus amigos, a nadie. Y durante estos 4 años, ellos lo que hacen es enseñarles, o sea, la abuela le enseñó a ella a cocinar, a tejer, todas las actividades que van a ser importantes dentro de su cultura y dentro de su vida. Pero una de esas actividades que les enseñan mucho es cómo tratar a su marido, cómo cuidar a su marido, y es como una educación muy orientada a cómo servirle a su familia por 4 años. Pero 4 años es un tiempo muy, pero muy largo. En esta cultura se arreglan los matrimonios, es decir, que no se casan porque se enamoraron, sino que se casan porque se arregló así. Y la manera en que se arregla es que durante estos 4 años la familia empieza a buscar la persona con que se va a casar su hija y básicamente la hija se casa con el hombre que llegue de primeras y de una dote. Y la dote es un regalo a la familia en forma generalmente de chivos. Eso es lo que hay en la región. Entonces, una persona trae 7 chivos y bueno, entonces se puede casar con la hija. Entonces, cuando la hija se sale del encierro, entonces tienen una celebración, tienen unas danzas, unos rituales y ahí mismo pues la hija se va a vivir con su nuevo esposo y empiezan la familia. En el caso de Nancy, ella vio desde chiquita que su familia no era muy feliz, que siempre les faltaban muchos recursos, su familia no sabía cómo generar o manejar recursos, entonces ella siempre tenía un miedo muy grande de llenarse de hijos, así lo decía ella, yo no me quiero casar con cualquier persona y que me llene de hijos. Entonces ella le rogó, lloraba, le rogó a su abuela que intercediera por ella, a su mamá, que por favor no la casara, que por favor no la casara.
y que le permitieran, ella tenía el sueño de volverse profesora, maestra, entonces que le permitieran continuar su educación, el bachillerato. Entonces logró que su familia fuera en contra de las creencias Wayuu y que le permitieran a ella como mujer terminar su educación. Entonces ella fue a un colegio religioso de unas hermanitas eh, de la región y pues ella terminó su bachillerato y se educó y se preparó y pudo volverse maestra. Entonces, ella decidió que no iba a ser maestra en su comunidad, sino que ella quería viajar a otra comunidad ahí en la misma región para ser maestra. Entonces ella llegó a la otra región, hizo todos los papeles y la mandaron a un colegio, pero cuando ella llegó al colegio resulta que los estudiantes no iban. Entonces ella iba de casa en casa, de ranchería en ranchería, preguntar por los hijos, ¿qué pasó? ¿Por qué no los mandan? Y es porque los profesores no eran muy buenos en ese colegio y a veces no iban y a veces no estaban. Entonces pues la gente no tenía mucha fe en ese colegio. Entonces haciendo ese barrido y preguntas, ella llegó a otra comunidad donde tampoco tenían un colegio y llegó donde una señora líder de la comunidad y la señora le dijo, no, necesitamos un colegio, venga, usted está lista, listo. Entonces Nancy hizo todas las vueltas y abrió un colegio para esa comunidad. Entonces esta mujer abrió un colegio y en un solo día ella recogió 38 niños para llegar al colegio. Entonces ella empezó con unos niños y le empezó a ir muy bien. En ese proceso ella se enamoró con un hombre que pensó que era el hombre de su vida y en un momento ella quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, ella le dijo a su novio y el novio le dijo, no, ese no es mi hijo, nada que ver. Entonces, eso fue un momento muy duro para ella porque ella pensó que era una mujer muy independiente y que no se iba a llenar de hijos. Ella repite muchas veces que quería ser alguien en la vida, o sea, quería hacer algo por su comunidad, quería ser una líder. Entonces, pues le dio muy duro, pues primero porque terminó embarazada y segundo porque el hombre que ella pensó que era el hombre de su vida, pues, por falta de otras palabras, se abrió del parche. Entonces, pues muy doloroso para ella, tuvo que llamar a su mamá y pues confesarle a su mamá que pues definitivamente había caído en este error, que todo el mundo le había dicho, no, quedé embarazada, no, que entonces preciso quedó embarazada. Entonces, bueno, llamó a su mamá y la mamá la recibió, le dijo, no te preocupes, esta es tu familia, y la mamá le ayudó a cuidar al bebé. La mamá se quedó con el bebé por 5 años mientras Nancy seguía trabajando, y de hecho a Nancy le fue muy, pero muy bien. Ella nos está contando cosas muy importantes en su cultura, como el tema del encierro, el tema de la familia, pero hay un tema central para ella que son los sueños. Los sueños para los Wayuu son de suprema importancia. Entonces ella cuenta que una vez tuvo un sueño que estaba en un chinchorro muy alto y que abajo habían muchas serpientes y muchos 100 pies. En su tradición Wayuu, cuando uno tiene un sueño, generalmente es como una premonición, algo que va a pasar, generalmente no es algo tan chévere. Entonces, para que no pase, lo que tienen que hacer es contarle a la persona que esté con ellos para que no suceda y lavarse la cara. Pero ella no hizo eso. Ella le pareció un sueño extraño, pero no se lo contó a nadie y solamente se lo contó a su mamá como 2 semanas después y la mamá dijo como, uy, no, la embarraste, me tuviste que haber contado inmediatamente. Eso es un sueño súper grave, eso significa que te vas a enfermar. Entonces, bueno, ella siguió trabajando y un buen día de verdad se enfermó muy, muy, muy fuerte, muy duro y la tuvieron que llevar a su comunidad y de su comunidad los médicos Wayuu dijeron, no, ella necesita un hospital y ella se va a morir. Entonces la mandaron para el hospital más robusto de la región en ese momento, era el hospital en Venezuela de Maracaibo, porque en ese momento funcionaba muy bien. Y los médicos allá le hicieron ecografía y vieron que todos los órganos estaban muy mal, la tuvieron que operar, no sabían qué iban a encontrar, pero le dijeron a la familia básicamente pues vayan comprando la urna
vayan preparando el funeral, pues porque ella no se salva de esto, o sea, todos los órganos están mal. Efectivamente, la cirugía fue muy dura, ella no se despertó después de la cirugía, pasó a cuidados intensivos y duró meses en cuidados intensivos y pensaban que se iba a morir. Pero un buen día ella se despertó. No esperaban que se despertara, más o menos ya la iban a desconectar, pero ella se despertó y se despertó y lo primero que ella vio fue todos estos tubos y cables. Ella estaba entubada, tenía el oxígeno, tenía las venas, tenía todas las máquinas y eran muchos cables. Entonces ella cayó en cuenta que esos cables y esos tubos eran la representación de su sueño de las serpientes y que el 100 pies, en los 100 pies que ella vi, era la cicatriz que le quedó a ella, porque le quedó como un 100 pies. Ella cuenta su historia de la vida, pero cuenta también la importancia de los sueños en su cultura guayú. Entonces, bueno, ella duró mucho tiempo recuperándose, pero se recuperó, volvió a la región, volvió a ser profesora, conoció a un hombre muy bueno y se casaron. Es un hombre que ya eran amigos antes y que había estado muy pendiente de ella en el proceso de salud. Y bueno, se enamoraron y empezaron una relación y entonces ella se fue a la región donde él vive y empezó otro colegio. Entonces ella ya tiene dos colegios que ha fundado. En este momento le enseñan a más de 200 niños. Es una mujer muy fuerte, no solamente de carácter y de salud y de la manera que ella es, sino es una mujer muy fuerte porque ella tiene que lidiar con todos estos temas del gobierno, de la administración de los colegios, que mándenme tal cosa, pero es que no me mandaron tal cosa, y tiene que ser muy fuerte, y es muy fuerte, y es un gran ejemplo, pero es una persona también muy dulce porque es supremamente curiosa por aprender, aprenden de tecnología, aprenden de cosas. Tomamos unas fotos de las estrellas y ella quería aprender, quería saber cómo. Entonces una persona muy no tradicional en ciertos sentidos y muy tradicional en otros. Entonces fue una experiencia muy bonita y quiero que me cuenten qué tal les pareció. Did you like this beautiful story of the Waju powerful woman, Nancy? What did you find interesting? ¿Qué les pareció interesante? Entonces, bueno, esa es la historia de Nancy, la Wayuu poderosa que me compartió su historia. Bueno, mientras me comentan, me escriben en los comentarios qué tal les pareció. Se me quedó uno de los sueños en español, les conté, pero en inglés sí. La razón por la que la región donde ella está, que se llama Bahía Hondita, la razón por la que ellos tienen agua en esa región es porque un viejo una vez tuvo un sueño que debajo de un árbol debían excavar y que ahí iban a encontrar agua. Entonces, con toda la fe, ellos encontraron el árbol que el Señor dijo, porque no es cualquier árbol, sino un árbol específico, y cavaron 12 metros hasta que encontraron agua y ahí hicieron un pozo. Entonces, la región de ella tiene un pozo, tienen pozos de agua porque le dan ese valor a los sueños y tienen fe en esos sueños y no se rindieron a los 5 metros ni a los 10 metros, sino que llegaron, él dijo que aquí había agua, entonces cavamos todo lo que tengamos que cavar y encontraron el agua y precisamente ahí está el agua. Entonces, pues es una historia espectacular. Mujeres poderosas, muy lindas, y si pueden visitar la región, pues me saludan a Nancy. So I hope that you enjoyed today's story. I'm so glad that you were here today. La semana entrante no voy a hacer en vivo el jueves porque vamos a hacer una actividad con mi empresa y con las empresas con las que trabajamos. Vamos a tener una noche de inglés. Si nos va bien y es una buena dinámica, entonces vamos a repetir y ahí invito a todas las personas que estén en Bogotá de nuestras redes. Entonces, me despido por hoy, but thank you so much for participating. Thank you so much for your attention. I appreciate you a lot, and I hope you have a great night. See you.